siendo venezolano árabe o árabe venezolanos. هكذا يصف المواطن الفنزويلي ذاته إن كان ينتمي إلى الجاليات السورية أو اللبنانية والفلسطينية. جلهم ممن ولدوا في هذا الوطن العزيز على قلوبهم، وهم لا يتعدون 1,500,000 نسمة. Esta es una comunidad que es antigua, una comunidad que inclusive muchos miembros llegaron finales de 1800 a Venezuela. La comunidad está compuesta por un número importante de personas de origen sirio, origen libanés y origen palestino. Son los principales países que están, principales inmigrantes, ¿no? que están en Venezuela. من الطبيعي أن يعشق المواطن تراب أرض فتحت له آفاق عيش كريم، أو يضحي بالغالي والنفيس من أجل وطن ولد على ترابه. هذا هو حال الجاليات العربية التي اتخذت من فنزويلا وطنا لها لأسباب عدة. أنا جيت من لبنان بسبب الحرب لهون، وعندي أولادي لفوتهم بالجامعات هون، ما عادش فينا هونيك بالحرب. واجهت الجاليات المهاجرة عوائق كثيرة قد يصعب إحصائها، بدءا من لحظة وصولها إلى المرافق الجوية أو البحرية لهذا البلد. Aquí, durante muchas décadas, al chino y al árabe le era prohibido entrar a Venezuela, razón por la cual proliferaba el favoritismo o la corrupción para que un árabe pueda atraer a un familiar suyo del Líbano, de Siria o de Palestina hacia Venezuela. حتى في المطارات مضايقات هائلة، يعني في المطارات عندما يصل عربي إلى المطار في فنزويلا كان يهان بشكل كبير. يكبر الوطن في قلب المهاجر ليبلغ أحجاما لا يعرفها المواطن العادي على أرضه، فيبحث عن ملاذ له في جمعيات اجتماعية ودينية تأسست لتجمع المهاجرين في لقاءات يمارسون فيها شعائرهم الدينية ويحتفلون بأعيادهم ويتبادلون فيها أخبار الأحبة والوطن. Entonces tenían su trabajo político muy limitado. No solamente limitado, a veces eran hasta perseguidos. Un ejemplo de eso es mi propio padre. Aquí participó en el ámbito político y siempre fue perseguido en aquellos días por un organismo que se llamaba la DIGEPOL. Desde que yo tengo uso de razón, recuerdo a papá escondiéndose o era llevado a la cárcel. Un buen día, mi hijo de 9 años ve por televisión que están llevando a su papá a la cárcel, detenido por la policía política del país. Cuando llegué a la casa un día de la universidad, tenía un niño pequeño que estaba cumpliendo 9 meses. Llego a la casa en enero del 80, en enero del 81, y me encuentro que mi casa está allanada. Registrándome la casa, habían allanado la casa, la DICIP. Carros por todas partes, gente vestida de negro, porque la DICIP se vestía de negro y de civil, registrándome toda la casa. Bueno, me registraron y me dijeron que al día siguiente, será un día viernes, al día siguiente sábado tenía que ir a un interrogatorio. Bueno, registraron toda la casa y al día siguiente tenía que ir un día sábado al interrogatorio. Bueno, fui. Unos me decían que no fuera porque era día sábado, no habíamos hecho contacto con el fiscal por si acaso a mí me pasaba algo, pero yo consideré que como no tenía nada que ocultar y con mucho orgullo apoyó la causa palestina, entonces yo fui el día sábado. Me acompañaron, pero no lo dejaron entrar al segundo piso donde me interrogaron. Me acompañaron 2 o 3 personalidades importantes de la comunidad árabe. Mi esposo no estaba en ese entonces, estaba fuera del país. Bueno, me tuvieron ahí como alrededor de 6, 7 horas, me sometieron a un interrogatorio de más de 20 preguntas, me fotografiaron, me tomaron las huellas como cualquier delincuente. ولدت سيدة ضياء في فنزويلا، وكانت في تلك الفترة تعمل أستاذة جامعية في ولاية ماراكايبو.
وقد لوحقت من قبل الشرطة السياسية لمجرد مشاركتها بجمع التوقيع التضامنية مع فلسطين، وكأن هذه كانت في تلك الفترة قضية يعاقب عليها القانون. اجاني رساله مره لازم اني اواجه الدسيب، رحت هناك يعني بسؤالات فاضيه يسالوني شو بتشتغل شو بتسوي كذا، لانه تنظيم تنتمي، طبعا ما انتميش لاي تنظيم، ما قلت لهم لا ما انتميش لاي تنظيم، ومن الاسئله من هالاسئله هذه وراح خلاص اخذوا المعلومات اللي بدهم اياها. بعد كانوا يعني بالمحل اللي كنت اشتغل فيه واحد قبال المحل وقاعد عم بيصور فيا بالمحل، يعني هم بيراقبوك وبيحاولوا يشعروك انك انت مراقب، حتى يعني على شغله نفسيه، حتى يذاكروك نفسيا. Yo era un soldado más en Venezuela, dentro de la colectividad árabe y dentro de la población venezolana que aupaba nuestra causa. Pero repito que estos métodos dictatoriales al margen de la Constitución y de los derechos humanos, lejos de amedrentarme y lejos de amedrentar a quienes como yo dentro de la colectividad árabe y venezolana, de abandonar nuestra lucha, lo que hicieron es hacernos luchar con más ahínco, con más confianza, con más fe en la justicia de nuestra causa. وفي كثير من الشباب اللي منهم أديب مرحوم أديب سمارة، في أبو الأمين مرة، في الأخ نمر، في شو اسمه الأخ عزات، أخ طلال أعتقد مرة كمان، وكثير من الشباب يعني مش ذاكر أساميهم، يعني شباب كثير هذا من الرجال الفلسطينيين اللي انطلبت وواجهت في الدسيب، أو كان لها ملف في الدسيب بالأحرى، يعني عاملين لها ملف، أي لما يصير أي شغلة أي مناسبة يجي يطلبوهم، بس مجرد يحكوا معهم، في منهم أحيانا الناس بيتوهم ثاني يوم ثالث يوم، وأحيانا يروحوهم. مرة في فريد سمارة يمكن حبسوه 15 يوم يمكن أو شهر. أي أن الأمور كثيرا ما تعدت حدود المراقبة والاستجواب، وحتى مجرد التحفظ على سجين بضعة أسابيع أو أكثر. محبوس 4 مرات بتشاغورام و3 مرات بالهليكوبتر، كل مرة 7 مرات، كل مرة يحطوا لي 8 أيام ويوم ممنوع ويقولوا لي الله معك وفل. واحد هون على الزاوية، واحد فوق، واحد تحت، كل ما يفوت واحد يسألوك شو جاي تعمل، يقول له جاي جبتك الطيارة. Este edificio estaba siendo reconstruido porque era el edificio de la policía política antigua de cuando la democracia representativa, y la DIGEPOL, era DIGEPOL. Aquí estaban las celdas, los calabozos, aquí torturaban, y en este sitio torturaron y mataron al padre del alcalde Jorge Rodríguez. Él era un dirigente revolucionario, un dirigente estudiantil. Aquí estaba el edificio de la inteligencia militar de SIB, donde había abajo en el sótano maleteros, ese se llama el Tigritos. Le pone la gente, cada uno un tigrito por preso aquí por 8 días. Yo estuve aquí casi 4 veces, me pusieron cada vez 8 días y después 8 días me soltaron. Por eso te recuerda ese el edificio. Había otra gente de toda la nacionalidad en el preso abajo. Pero podemos decir que hubo muchos torturados, unos muertos y otros vivos, que pueden reconocer este sitio como el sitio donde lo torturaron. Vino un amigo y dijo, ay, aquí me torturaron en mi maletera. En los maleteros eran los que llamaban los tigritos donde torturaban. Los vecindarios dicen que ellos oían los gritos de las torturas. Me siento el sufrimiento que le sufrió abajo cuando estaba aquí, cada vez 8 días no puede ver ni el sol aquí, sufriendo aquí. عادة ما تترافق المعاناة مع سياسة كم الأفواه التي اتبعت مع الكثيرين هنا لإسكاتهم بمداهمة المؤسسات الاجتماعية والملاحقة والسجن، إلى جانب إغلاق منابرهم المتواضعة رغم التشدق بالديمقراطية وحرية التعبير.
Yo tenía un programa de radio en Venezuela y a mí me lo cerraron el día 5 de junio de 1967. ¿Te acuerdas de esta fecha? Es el día de la agresión israel-norteamericana en contra de Egipto, Siria y Jordania, amén de los palestinos. Me lo cerraron sobre pretexto de que mi programa era un programa político, entonces puedo instar a las colectividades árabes aquí para hacer explotar los oleoductos en Venezuela. واحدى الايام النادي الفلسطيني في هذا البيت الفلسطيني دهم من الدسيب اللي هو البوليس السياسي بهذا البلد، وعملوا تفتيش له تفتيش بالمكتب الهيئه الاداريه وتفتيش فيه، وطبعا ما وجدوا شيء، كله اوراق وسجلات بالنادي، ما في عندنا شيء سري اللي يتخبى. ¿Qué es lo que temían ellos? Hacer llegar nuestra verdad a la población venezolana. Y por esto que me acuerdo muy bien, cuando llegó Golda Meir a Venezuela, la colectividad, es decir, el pueblo venezolano se manifestó en contra de esta visita de Golda Meir, canciller de Israel para entonces, a Venezuela, delante de los árabes. Delante de nosotros estaban ellos. Y la señora Golda Meir tuvo que salir por la puerta trasera del aeropuerto internacional de Maiquetía por la manifestación que la esperaba en la puerta. No solo nosotros como árabes venezolanos o como árabes sencillamente residenciados en Venezuela, sino también por la inmensa mayoría de los protestantes que eran venezolanos. لم تكن العلاقات الفنزويلية الإسرائيلية حينها قد بلغت مراحل متقدمة كتلك التي شهدتها منذ بداية عقد الثمانينيات بدعم من الرئيس هايمي لوسينشي الذي أدخل الإسرائيليين إلى المرافق السيادية لفنزويلا، فحصل على شهادة دكتوراه فخرية من جامعة بار إيلان الصهيونية عام 1987. En el gobierno de Jaime Lusinchi, que fue un gobierno que persiguió, que asesinó, que maltrató, que sometió a la gente también al hambre y a la miseria, como todos los gobiernos adeco-copellanos, pero en el caso de Jaime Lusinchi hubo una característica importante, fue la infiltración de agentes del Mossad en los principales cuerpos de seguridad del Estado. En el caso de la DICIP, de la DIM, de la Policía Técnica Judicial y también de nuestras Fuerzas Armadas. Es decir, todas las instancias militares, policiales, fueron infiltradas por el Mossad. عندما نشيط سياسي يقع بيد وتحت يد المخابرات أو الأمن في فنزويلا، كانوا يضعون ممثل عن الموساد يحقق معه. يعني كان بالنسبة للموساد يعني هذا اعتبار كبير أن يعطوه الحق للتحقيق مع عربي في فنزويلا، وهذا يبين كيف كانت أجهزة المخابرات في فنزويلا تحت سيطرة كاملة من هذه الجهات، خصوصا جهات CIA والموساد الإسرائيلية. فسبق انه في احد الشباب لما اعتقلوه ادعى انه بيحكيش اسباني، فحكك مع واحد باللغه العربيه، واحد اسرائيلي حكك معه باللغه العربيه، يعني فكان موجود عندهم، شوف حتى ناس تتكلم عربي في هذا في المساء. Después, el día lunes me llega otro citatorio para ir el día martes. El día martes me tuvieron desde el mediodía como hasta las 9, 10 de la noche. También durante todo un periodo sentada sola, yo creo que eso era una especie de tortura psicológica. Y después me sometieron a otro interrogatorio. Y me dijeron que porque recogía firmas, que esto y que lo demás. Entonces eso demuestra, y estaba un agente de la Mossad conmigo. Que en la Cuarta República el organismo de la policía política, que era la DICIP, estaba siendo asesorada por el Mossad israelí. O sea, había miembros del Mossad trabajando en la policía política, en la DICIP. رئيس الدسيب كان اسمه إيفان إرنانديز. لما كان رئيس الدسيب كان اسمه إيفان إرنانديز اللي كان يوقفنا ويحبسنا، بس من بعد ما اجى البريزيدنت تشافيز لهون وفل وهرب من البلد من هون، هو طلع اسمه المضبوط وعملوا السيركولار كل الجاليات هون اسمه إسرائيل فايسر.
nosotros pudimos escuchar nombres como Arpad Bango, Israel Beisar, Víctor Amram, que eran jefes de las policías. Esa policía política y la presencia del Mossad en la dirección de la policía política usaban la infraestructura de la policía para aspectos empresariales, o sea, para favorecer ciertos empresarios, ¿no? Entonces, claro, había comerciantes de origen árabe que eran limitados en sus operaciones comerciales, ¿no? Pero que nosotros sabemos que era el propio Mossad que estaba infiltrado pues, en la policía política. أي أن الحراك الأمني لعناصر الاستخبارات الصهيونية تعدى حدود ملاحقة النشطاء من أبناء الجاليات العربية ليشمل التجار ورجال الأعمال خدمة لمصالح آخرين ما زالوا من أصحاب المصارف وعمالقة المجموعات التجارية الفنزويلية المحسوبة على أفراد ينتمون هنا إلى ما يعرف باتحاد كاراكاس الإسرائيلي، والذي منح عام 1987 لقب الوسام الرئاسي من جامعة بار إيلان الصهيونية تقديرا لدعمه اللوجستي ودوره في تعزيز العلاقات الإسرائيلية مع فنزويلا. La DICIP mandaba a sus policías a entrenarse a Israel. De Israel venían expertos a entrenar a los cuerpos policiales y eso no ha cesado, lamentablemente, porque en Venezuela hay una revolución, pero es una revolución pacífica, donde se respetan los derechos humanos, donde se respetan los derechos civiles y políticos. Y hay, por ejemplo, policías, hasta el momento, que no se ha dado la Policía Nacional, que no tiene todavía cuerpo. Hay policías municipales, como el caso de la Policía de Chacao, que envía a sus funcionarios a Israel. En nuestro municipio de Chacao tenemos nosotros entrenamiento de la policía municipal por parte del alcalde municipal de oposición, Emilio Graterol, que salió por Primera Justicia por el partido. Tenemos contactado varias casas donde ellos reciben entrenamiento por personas de Israel, específicamente aquí en nuestro país. Es decir, en esas instancias es donde se ha visto muy de cerca la presencia del Mossad, del sionismo, ¿no? Pero en otras áreas también, en las universidades. Nosotros hemos tenido en la Universidad Simón Bolívar un rector sionista. ¿Por qué? Porque el hombre tenía prohibido prácticamente hablar del conflicto palestino en la Universidad Simón Bolívar, que se distribuyeran documentos, textos, donde se denunciara la situación de injerencia del sionismo en el negocio del petróleo, en el negocio energético, ¿no? Hemos tenido también en las universidades Central de Venezuela, se han levantado exposiciones fotográficas a favor de Palestina y esas exposiciones han sido decomisadas, levantadas por las autoridades de la universidad. لجامعة فنزويلا المركزية تاريخ حافل باستقبال رموز الدموية الصهيونية لإعطاء الدروس وإلقاء المحاضرات في قاعاتها. فرحبت عام 1981 بإسحاق رابين ثم أريل شارون الذي ألقى خطبة بطلاب الجامعة لم يتحدث فيها عن المجزرة التي ارتكبها بحق الأسرى المصريين العزل في سيناء أو مشروعه الدموي العتيد في مخيمي صبرا وشتيلة. وعادات الصهيونية وسيلة أخرى توجه الاتهامات من خلالها لكم الأفواه وإسكات أصوات إدانة الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق الإنسانية جمعاء. Sí, fíjate, para el año 2006 todos recordamos lo que significó la guerra, la invasión del Estado genocida de Israel sobre el Líbano. En esa famosa o infame guerra genocida en la que murieron miles de ciudadanos libaneses. Para ese momento, un grupo de venezolanos, especialmente que estamos del lado de la revolución, salimos en todos los varios medios del país a criticar y a fustigar, a acusar al gobierno de Israel sobre los crímenes que cometían en Líbano, para ese momento, año 2006, en Líbano. El año 2007, el Congreso Judío Mundial celebra en Nueva York una reunión en la que emiten
tal como acostumbran, anualmente acusaciones sobre el estado del antisemitismo en todos los países. En el caso de Venezuela, esta agrupación criminal, valga decirlo, acusa al Estado particularmente, al Estado venezolano, de instigar el antisemitismo y particularmente a varias personas en las que se nombran a Mario Silva, que es un productor de televisión venezolana, a Vladimir Acosta, un historiador venezolano que trabaja para la radio, trabaja en la radio, y en lo particular a mi persona también. Ellos nos acusan de promover en Venezuela el antisemitismo. Incluso funcionarios, diputados, gente de los colectivos caen en ese chantaje. Les da temor que los acusen de antisemitas por todo el fantasma del Holocausto, ¿no? Cuando en realidad sabemos que quienes precisamente nos acusan, primero, no son semitas, son ashkenazis, no son semitas, son europeos convertidos al judaísmo, son invasores ellos, que están ocupando ilegalmente una tierra que le pertenece a su pueblo originario, que es el pueblo palestino. Musulmanes, cristianos, incluso hasta judíos palestinos. Y en ese momento, porque ha sido una estrategia históricamente utilizada por el antisemitismo, la difamación, con el fin de desviar las acusaciones. Si a ti te difaman tu idea, te tachan de fascista o de desconocimiento del Holocausto o de antisemita, tal como ellos acostumbran a hacerlo, ellos desvían entonces la acusación a la cual tú te estabas refiriendo para ese momento. En el sentido, nosotros salimos a los medios a responder, varios de nosotros a responder esas acusaciones. Al presidente Chávez se le acusa también particularmente de instigador del antisemitismo, especialmente esta organización judía mundial, cuando en realidad el presidente ha sido un defensor de ese pueblo originariamente semita, que es el pueblo palestino. Cuando conocí a Chávez, Chávez nos hablaba de la revolución nacerista, nos hablaba de la batalla del destino, nos hablaba de la liberación de Palestina desde el río hasta el mar. Muchos árabes habían abandonado esto, sobre todo los dirigentes árabes. Ya no hablaban de esto, hablaban de la resolución de 1947, hablaban de la frontera, hasta el día de hoy hablan de la frontera del 67. الجالية العربية الموجودة في فنزويلا حاملة لهذا الوعي، حاملة لهذا الطابع الثوري، لهذا الطابع الوطني. Y que bueno, es una comunidad que en una buena parte ha apoyado el gobierno del presidente Hugo Chávez. Iniciándose la revolución bolivariana, sentirnos identificados, pero no solo por la posición de Chávez frente al mundo árabe y frente a nuestra causa principal, Palestina, y la posición antiimperial y antisionista, sino precisamente por sus postulados aquí de reivindicación patria en Venezuela, de servir a los mejores intereses de Venezuela, que en definitiva esto se compagina absolutamente con el pensamiento de quienes como yo, siendo venezolano árabe o árabe venezolanos, imbuidos bien del pensamiento nacerista o del pensamiento chavista o en definitiva en pensamiento bolivariano, no podemos hacer otra cosa que ser vanguardista dentro de esta revolución bolivariana que lidera a Chávez. Ya todas las comunidades árabes, portuguesas, se han visto, se han incorporado al partido y ha desaparecido casi por completo esas expresiones de xenofobia. Y eso es gracias al comandante Chávez, a la conducta internacionalista del comandante Chávez de solidaridad con los pueblos. الفرق انه عايشين بكرامتنا من يوم اللي اجى الرئيس تشافي على البلد وحكم الرئيس تشافي ما بقى حدا كان يطاردنا مثل ايام زمان. هلا عايشين مرتاحين كل واحد بشغله ببيته بمحله بيروح بيجي ولا احلى من هيك يعني. واحد يعني انا بقولوا له بدك ترجع انا بقول له بتمنى بدي ضم هون وعيش هون وبدي موت بهالبلد لانه بلد بحبها مرتي خلقاني هون
عمي ابو زوجتي من سنه 27 موجود في فنزويلا، توفى طبعا، وكل اولاد عمي موجودين هون. La actividad que tenemos en el club aquí es siempre convocar a la gente para conocer del pueblo palestino. Buscamos a la gente para que conozca del pueblo palestino. Invitamos jóvenes, muchachos palestinos que son venezolanos, pero hijos de palestinos nacidos aquí, para que conozcan de su pueblo y eso. Y gracias a Dios tenemos la liberación, podemos hablar, hacer actos, invitamos a la gente, podemos convocar cualquier cosa, tenemos libertad para todo. En Venezuela, la colectividad árabe vive precisamente su época dorada. Época dorada no porque tiene privilegios, no la queremos, pero no estamos discriminados, sino que somos considerados como el común de los venezolanos. Y lo único que nosotros no nos puede defender es conocer, no ser ignorantes, es decir, mostrar a través de los medios de difusión quiénes son ellos, para que podamos estar preparados y ser conscientes a la hora de, por ejemplo, generar un boicot a productos, empresas, cultura, etcétera. Porque aquí hay convenios no solamente económicos, aquí hay convenios educativos con Israel, aquí hay convenios culturales con Israel, aquí hay convenios deportivos con Israel. Nosotros hemos pedido abiertamente al presidente Hugo Chávez en otra oportunidad, y lo seguimos haciendo, que sean esas instancias internacionales que planteen que no se envíe ni una gota de petróleo a Israel. يصر الصهاينة على تمويل احتلالهم لفلسطين بتعزيز النفوذ والهيمنة على نفط هذا الوطن وثرواته، ولكنهم يلاقون مزيدا من وعي وصلابة أبنائه وأبناء الجاليات السورية واللبنانية والفلسطينية التي تؤكد استمرار المواجهة. Este es un sitio emblemático porque nosotros nos pudimos dignificar después de perder nuestra casa. Yo perdí mi casa en Los Corales y pudimos dignificarnos gracias a la política que tiene el gobierno de dignificar a los damnificados.